La crianza, los cuidados y la educación de la infancia son tareas complejas y de primerísimo orden para la familia y la sociedad. En Cuba se trabaja para que el bienestar al que se aspira sea para niñas y niños sin exclusiones. Pero, ¿en qué consiste el bienestar infantil? ¿Cuánto influye el conocimiento de las familias en la protección de la integridad física y emocional de sus infantes? ¿Qué estrategias existen en nuestro país en función de contar con una sociedad cada vez más protectora de las infancias? Para dialogar sobre el tema, contamos en Buen Cubano hoy con la doctora en Ciencias Médicas Mercedes Esquivel Lauzurique, quien es pediatra y coordinadora del Grupo de Investigaciones sobre Crecimiento y Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Y también contamos con Olivia Rodríguez Reyes, quien es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y especialista en clínica infantil del Centro de Estudios de Bienestar Psicológico. Bienvenidas ambas, pueden pasar a nuestro estudio. Es la primera vez que las tenemos en nuestro programa, así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Olivia, si estamos listas, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, pues estamos listas y así comenzamos. Dialogamos hoy en Buen Cubano sobre bienestar infantil y en los últimos años se ha utilizado la palabra bienestar indistintamente para referirse a la calidad de vida, al nivel de vida e incluso a la felicidad. Pero yo quisiera preguntarles entonces a ustedes, en el caso que nos ocupa hoy, ¿qué se entiende por bienestar infantil? Sí, el bienestar infantil implica el correcto funcionamiento desde el punto de vista cognitivo y emocional de ese infante en las diferentes esferas de su vida, dígase en el entorno familiar, en el entorno escolar, en su interacción con los coetáneos. Por tanto, efectivamente pudiéramos decir que un niño con bienestar infantil es un niño feliz, es un niño que tiene una adecuada autoestima, es un niño que sabe reconocer sus emociones, que disfruta ir a la escuela, en fin, que puede funcionar correctamente con todos los otros que le rodean. O sea, pero entonces podemos decir que el bienestar infantil no está relacionado con, digamos, lo objetivo, lo material, con lo que tiene el niño, que muchas veces a los padres nos preocupa si el niño tiene este determinado juguete o esta otra determinada cosa, objeto, ropa, vestimenta. ¿Tiene que ver con eso también o es algo, digamos, mucho más emocional? Efectivamente, los objetos materiales condicionan también un adecuado bienestar psicológico, pero no necesariamente determinan que sea adecuado. Un niño, por ejemplo, puede tener muchísimos juguetes que si los padres no intercambian con él en el juego, no le enseñan y no utilizan el juego más bien como un espacio para aprender el uso social de los objetos, por ejemplo, qué uso social tiene una cuchara, qué uso social tiene un peine, de nada le va a servir al infante tener un objeto a su disposición si no hay un otro que le enseñe cómo usar ese objeto. De hecho, ahora se me ocurre, escuchándote, Olivia, no sé cómo sucederá en el resto del mundo, pero nosotros aquí en Cuba, por ejemplo, tenemos la experiencia de que hay niños que tienen muchos juguetes y yo misma soy madre y tuve la experiencia de que mi niño cuando era pequeño, entonces utilizaba un caldero o una cuchara o un plato para jugar, teniendo otros objetos que quizá también podían resultarle interesantes. Exactamente, incluso la imaginación de los infantes es riquísima porque pueden utilizar a lo mejor una caja de cartón como una cunita y eso te da una idea también de que ya adquiere un nivel de abstracción superior que va más allá de ese uso concreto para lo cual está destinado el objeto. Lo cual no quiere decir obviamente que no se utilicen los juguetes ni que los juguetes lindos, coloridos no sean importantes, Claro, lógicamente. Claro. Ahora, también me gusta insistir porque normalmente decimos que a ser padres se aprende con la práctica, que no hay en Cuba una escuela donde uno vaya y se siente a aprender a cómo ser mejor madre, mejor padre, mejor abuelo. Y en este sentido, hablando de bienestar infantil, quisiera entonces preguntarles qué debe tener en cuenta la familia para, desde el momento en que un niño nace, un bebé, se sienta con bienestar infantil.
Bueno, mira, yo pienso que junto con todo ese bienestar psicológico y emocional está entre las dimensiones del bienestar el bienestar físico, ¿no? Claro. Que en este caso es la percepción que tiene el niño del funcionamiento de su cuerpo, ¿no? Como ser vivo, que es las personas durante esa etapa de la vida. El lactantico que tiene problemas de salud, pues tiene una actitud y una conducta diferente, está irritable, llora con frecuencia, a veces tiene problemas de rechazo de los alimentos y todo eso está relacionado también con una situación de salud. Tú decías que nosotros en Cuba no tenemos una escuela, pero sí tenemos algo muy importante, muy válido, y al que todos los padres tienen un acceso universal en nuestro país. Son las consultas de puericultura, que son las consultas de seguimiento de los niños, tanto de los niños sanos como de los niños que tienen cualquier tipo de enfermedad, ¿no? En esas consultas se les enseña a los padres cómo interactuar con su niño, cuáles son las características de su crecimiento y desarrollo, cómo ocurre normalmente, porque existe mucha variabilidad en este contexto. Se les explica toda una serie de elementos relacionados, bueno, con la dieta que el niño debe de recibir, con las inmunizaciones que hay que aplicarle, con las vacunas que nos han permitido eliminar todo un conjunto de enfermedades dentro de la población infantil de nuestro país y por tanto con eso también hemos logrado reducir la mortalidad en esas edades. Y además de eso, bueno, se les estimula el desarrollo psicomotor a través del programa Educa a tu Hijo en los primeros momentos, que después continúa con las actividades del Ministerio de Educación. Es decir, no tenemos algo que se llama escuela, pero sí tenemos una consulta de puericultura que comienza desde el momento del nacimiento del niño. Es más, te puedo decir que la consulta de puericultura o la puericultura comienza desde antes del momento del nacimiento del niño, lo que se conoce como puericultura prenatal, donde allá a la mujer embarazada y al padre, porque es muy importante el rol del padre, a veces hablamos mucho de las madres, pero sin embargo es muy importante el rol del padre, tanto para el aseguramiento de la salud del niño como para de su salud física como de su salud mental. El rol del padre es un elemento muy importante. Y desde la etapa prenatal, cuando la mamá está embarazada, se le dan orientaciones a ambos de cómo estimular, cuando todavía ese niño no ha nacido, pero sí ya él es capaz de captar toda una serie de situaciones que ocurren en su entorno. El ambiente. Cómo se puede ir, motivando el desarrollo, ¿no?, de ese pequeñito, incluso desde antes del nacimiento. Y después la puericultura, aunque siempre se insiste mucho en la puericultura del niño menor de 1 año, pero la puericultura en nuestro país está establecida que ocurre hasta los 18 años. La periodicidad cambia con las edades, porque hay edades en que hay que dar orientaciones muy frecuentes. Después realmente con que existan una vez al año la consulta de puericultura pues es suficiente, pero la puericultura en nuestro país comienza desde la etapa prenatal hasta que el niño alcanza la adolescencia a los 18 años. Y ahí los padres pueden encontrar mucha información sobre la crianza del niño. Doctora, y decíamos en la presentación del programa que usted es parte de un proyecto de investigación que existe en el país, en el cual se habla y se estudia sobre el desarrollo de un grupo de niños que hoy son adultos. Y bueno, sobre esto estaremos hablando también más adelante para mostrar de qué forma el bienestar físico, como usted nos ha explicado, tiene que ver obviamente con la calidad de vida y con el desarrollo feliz del ser humano. Yo les propongo a ustedes una breve pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que estamos en Buen Cubano, hoy conversando sobre bienestar infantil, cómo hacer que nuestros niños sean más felices, más saludables y puedan convertirse, por supuesto, en seres humanos plenos. Le invito a que mantenga la sintonía porque tenemos muchísimo que contar. Para hablar de bienestar infantil, es necesario comprender que su estudio requiere también de la sensibilidad de quienes interactúan en la etapa de embarazo y lactancia. En la etapa donde las mujeres revelan la gran noticia de que una nueva vida crece en su vientre, comienzan de inmediato inquietudes y cuestionamientos que son reflejo que durante este periodo también es importante cuidar la salud mental y el comportamiento psicosocial.
El cuidado previo a la concepción también implica el asesoramiento, tratamiento y el control de la depresión en las mujeres que planean un embarazo. La capacidad de adaptación a las circunstancias y hechos concretos permitirá administrar la ansiedad y el estrés, reducir el miedo asociado con el parto y mantener la salud y el bienestar en la transición hacia la maternidad. Cabe resaltar que desde el entorno psicosocial es importante para la futura mamá alimentarse bien y equilibradamente, no poseer adicciones como el tabaquismo o el alcoholismo, buscar un tiempo cada semana para hacer algo que disfrute, hacer ejercicio especializado para esta etapa, así como consultar todas las dudas médicas con un especialista de confianza. Sin dudas, para que llegue con salud y paz el niño o la niña, que crecerá poco a poco en el vientre de la madre, estas pistas solo muestran cuán importante es la comunicación durante esta etapa y consolidar relaciones interpersonales que sean seguras y le proporcionen bienestar por encima de todas las cosas. Elena Godínez Dalmau en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano dialogando hoy sobre bienestar infantil y antes de la pausa conversábamos con la doctora Mercedes sobre un proyecto muy interesante que ya cumple 5 décadas de existencia y quisiera preguntarle, ¿cómo se llama ese proyecto y cómo nos demuestra la importancia de la salud física para el bienestar infantil y del adulto en sentido general? Bueno, el nombre del proyecto es Estudio Nacional de Cohorte del Niño Cubano y es el 6º seguimiento que vamos a hacer en estas personas. Esta cohorte de personas está conformada por todos los niños que nacieron en el país durante la primera semana de marzo de 1973. Y después se han continuado estudiando periódicamente durante toda su infancia y adolescencia. Y ahora ellos cumplen 50 años y queremos saber cuál es su situación actual, no solo en términos de salud física, sino también sus logros educacionales, sus logros sociales y cómo se relacionan estos resultados en la vida adulta con todo lo que ocurrió en la infancia y la adolescencia de esas personas. Esto está muy relacionado con lo que hoy en día se conoce como el concepto DOHAD, que son las siglas, es el acrónimo inglés de Orígenes en el Desarrollo de la Salud y la Enfermedad, y que trata precisamente de la importancia que tienen los primeros momentos de la vida para la salud tanto física como intelectual, como los logros del individuo de por vida. ¿Y tienen resultados ya? Bueno, de los seguimientos previos, por supuesto, con el seguimiento ahora que acaban de cumplir 50 años, porque como te decía, nacieron todos en la primera semana de marzo de 1973, bueno, pues ahora vamos a ver qué ocurrió con aquellos niños ya en su vida Ahora adulta. se van a encontrar nuevamente con esos niños. Ahora nos vamos a encontrar nuevamente con esos niños que ya son adultos. Con esos niños que ya hoy son adultos. Y en estos momentos en el mundo también hay una estrategia de salud pública relacionada con los primeros 1000 días de la vida. Los primeros 1000 días de la vida van desde el momento de la concepción hasta que el niño cumple los 2 años. Y en ese periodo de tiempo se sustentan las bases de la salud física, la salud intelectual del individuo de por vida. Esa es una de las cosas que queremos explorar, bueno, en este proyecto que te comentaba hace unos minutos. Pues me parece muy interesante, doctora. Yo creo que con toda esta explicación usted obligatoriamente tiene que volver al programa para contarnos entonces cómo les ha ido a estas personas. Ahora, evidentemente la salud física va acompañada o debe ir acompañada de la salud emocional. Y por eso quisiera preguntarte, Olivia, ¿cuáles son las mejores prácticas o las buenas prácticas que deben tener tanto los parientes, o sea, digamos los padres, las madres, como la familia en sentido general con respecto a las infancias? Claro, mira, podemos estar hablando de prácticas parentales positivas cuando se practica una crianza respetuosa con los infantes. ¿En qué consistiría una crianza respetuosa? En mantener este lenguaje de reconocer los derechos de ese niño, sus aspiraciones, sus expectativas, sus deseos, un lenguaje libre de violencias de cualquier índole, un lenguaje donde prime el amor, lo cual no significa
que sea una crianza donde no hayan límites ni normas, porque también es amoroso enseñarle al niño cuáles son esos límites, cuáles son esas normas que va a necesitar para poder insertarse correctamente en la sociedad. Porque si eso no pasa, entonces sucede lo que nosotros le llamamos un empoderamiento precoz, que consiste en darle al niño una serie de libertades para las cuales él no está preparado por la edad que tiene. Entonces las buenas prácticas irían encaminadas a no irse a un extremo, pero tampoco al otro. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el empoderamiento precoz? ¿Cómo se manifiesta? Un empoderamiento precoz sería, por ejemplo, darle a un niño de 2 años la capacidad de decidir si quiere bañarse, no bañarse, si desea comer, si no desea comer, darle libertades como cruzar la calle solo. Son libertades para la cual ese niño, por la edad que tiene, no está preparado y es negligente darle un derecho con el cual él no sabe cómo hacer. Y hablando de negligencias, ahora entonces me gustaría también pasar al tema de las lesiones no intencionales que por mucho tiempo se mencionaban o se les denominaba como accidentes en el hogar y hoy pues el término ha variado y se denominan lesiones no intencionales. Y quisiera preguntar entonces porque quizá por el nombre muchas personas podrían decir, sí, pero es que no tuve yo la culpa, no quise que se hiciera daño, que ocurriera tal situación. ¿Por qué se considera maltrato infantil? Bueno, mira, durante mucho tiempo se utilizó el término de accidentes y hoy se habla de lesiones no intencionales, porque el término de accidentes habla un poco de algo que es fortuito, que es al azar, ¿no? Y sin embargo, cada vez que tú analizas, ¿no?, situaciones que han producido accidentes en los niños, pues te das cuenta, ¿no?, que existían toda una serie de condiciones previas que favorecieron que eso ocurriera. Por eso se tiende hoy a hablar no ya de accidentes, sino de lesiones no intencionales. Ahora, esas lesiones no intencionales ocurren con relativa frecuencia por negligencia o por imprudencia de los padres. En esos casos, bueno, es una forma, digamos, de violencia, ¿no? Cuando se produce un accidente por negligencia o por una situación de esta índole que te comentaba. ¿Qué ejemplos podríamos ponerles a los televidentes para que se den cuenta de que detrás de una acción negligente de este tipo está, digamos, se pudo evitar o se está, digamos, ejerciendo maltrato en un infante? Yo creo que esto es una cosa muy importante porque en nuestro país es una de las primeras causas de muerte. Les propongo a ustedes una segunda pausa en la conversación. Ven que el tiempo se va rápidamente. A ustedes les recuerdo que estamos conversando sobre bienestar infantil, que no es solamente que el niño disponga de este objeto o de esta condición, sino también de cómo saber cuidarlos. Así que mantenga la sintonía porque aún tenemos muchísimo de qué conversar. Hay 1.800 millones de niños y jóvenes en el mundo. Eso es mucho. Muchos de ellos viven en países de bajos ingresos. 200 millones de ellos no están en la escuela secundaria. Muchos de ellos ni siquiera terminaron la primaria. Incluso la escuela más cercana puede estar muy lejos. Hay muchos más, pero pocos están trabajando. Algunos no pudieron encontrar trabajo. A muchos de ellos no se les permite trabajar. Estos son los problemas de esta generación. Pero nuestra generación tiene las soluciones. Es global y local. Somos innovadores. Somos trabajadores. Tenemos la solución. Y tú tienes el poder. El conocimiento. Los recursos. Puedes ir más allá. Mucho más lejos de lo que imaginas. No necesito encontrar mi voz. Yo tengo una voz. Nuestra generación es el 25% de la población mundial. Pero 100% del futuro. Este es nuestro momento. Este es nuestro turno. Este es nuestro futuro. Somos únicos. 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 Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa mencionábamos las lesiones no intencionales como una de las causas importantes de muerte infantil en nuestro país, doctora. Y yo le preguntaba sobre ejemplos concretos porque siempre es bueno que los televidentes y las televidentes sepan reconocer cuando están siendo negligentes con sus pequeños.
Mira, las lesiones no intencionales son la segunda causa de muerte desde 1 hasta 18 años en nuestro país. Solo están precedidas por los tumores malignos, por lo que te da una medida de la importancia que ellas tienen dentro del cuadro de morbilidad y de mortalidad de la población incidencia nuestra. Realmente. Exactamente. Entonces, lo más importante en estos casos casi siempre es que ha ocurrido una situación que no se ha previsto por la familia, que puede ser riesgosa para el niño. Son muy comunes, por ejemplo, los accidentes en la cocina. Los niños no tienen nada que hacer en la cocina de una vivienda. Hay alimentos con una alta temperatura, a veces se está hirviendo el agua y el niño desconoce cuáles son las consecuencias de que él se pueda acercar a ese lugar donde están esos alimentos con esa alta temperatura. Y entonces ocurren con mucha frecuencia, bueno, pues quemaduras. Las caídas son otra de las causas muy frecuentes de accidentes en los niños. A veces vivimos en altos, hay una escalera y no tenemos el cuidado de poner una reja de algo que permita, ¿no?, que el niño, bueno, no vaya a rodar a través de ella. En la propia cuna a veces pueden existir riesgos. Por ejemplo, a veces colocamos en las cunas objetos de diferente índole que al moverse el niño pues pueden caer, por ejemplo, sobre su carita, sobre las vías respiratorias y producir una situación de asfixia en el niño. Y a veces la mamá, confiada en que el niño está en la cuna, pues piensa, ¿no?, que está sin ningún tipo de peligro. A veces las barandas de las cunas son un poco bajitas y cuando son pequeñitos, bueno, pues no existen problemas, pero los niños crecen muy rápido y cuando vienes a ver comienzan a ascender a través de ellas, se apoyan y muchas veces el crecimiento del niño es cefalocaudal, la cabeza tiene bastante peso y entonces a veces se inclinan y al inclinarse caen completamente al piso. En ocasiones el niño se pone en la cama de los padres y piensan que todavía el niño no tiene un nivel de desarrollo que le permite girar sobre sí mismo. Y entonces los niños giran y cuando vienes a ver, el niño cae al piso. O el llamado colecho también, doctora. El colecho es muy importante. Eso ocurre con mucha frecuencia y es una de las causas principales de accidentes que llevan a la muerte del niño. Es decir, los padres que duermen con el niño, a veces la madre por situaciones de comodidad, porque les resulta, bueno, más cercano al niño porque está ahí mismo, quedan dormidos y desgraciadamente hemos tenido experiencias muy tristes de padres que se acontaron con su lactantico y cuando despiertan en la mañana, muchas veces a pesar de que traten de llegar lo más rápidamente posible a un centro de salud, ya es demasiado tarde. Ahora, me gustaría precisar rápidamente en que hemos hablado de que me decía que es la segunda causa de muerte en la infancia, pero también es importante recalcar que muchas veces estas lesiones no intencionales también provocan un cambio en la salud física del niño, que no necesariamente es en la etapa del lactante, sino durante, como usted había dicho, hasta los 18 años, y puede ocasionarles también una condición física desfavorable para su bienestar. Exactamente, exactamente. Los accidentes en la calle, los accidentes de tráfico en los niños ya de mayor edad, pues también son muy frecuentes, ¿no? A veces dan al traste con la vida del niño, pero a veces dejan secuelas físicas, secuelas motoras que también van a impactar tremendamente en su situación emocional. Y hablando entonces de la situación emocional, Olivia, me gustaría preguntarte, porque has hecho mucho énfasis en la importancia de las buenas prácticas de la familia para el bienestar infantil desde el punto de vista emocional, pero ¿de qué manera entonces esas, digamos, malas prácticas se repercuten en problemas del bienestar psicológico? Mira, por ejemplo, en estos momentos en la consulta en nuestro Centro de Estudio de Bienestar Psicológico estamos viendo un gran número de niños que tienden al sobreconsumo de pantallas, tanto de animados como de videojuegos. Y esto sucede por malas prácticas por parte de los padres porque no juegan
un papel mediador en ese consumo de tecnologías. Siempre decimos que la tecnología en sí misma no es mala, o sea, no es ahora satanizar la tecnología, pero sí saber darle un uso responsable. Y como padre tienes la responsabilidad de saber qué contenido está consumiendo tu hijo, si es adecuado para la edad que presenta, qué está propiciando violencia, está propiciando el desarrollo de determinadas habilidades cognitivas, porque cuando el niño está intercambiando con una pantalla no siente esa necesidad de vincularse con los otros y entonces vemos problemas en las habilidades sociales, una suerte también de desinterés con el compartir con los otros, y esto se puede evitar si desde las edades más tempranas los padres ejercen una mediación responsable de las tecnologías y si potencian ese contacto social del niño con sus coetáneos, porque entonces después vemos casos en consulta donde hay retardo del desarrollo del lenguaje, problemas de desconcentración en el aula, lo que trae bajo rendimiento académico, dificultades a la hora del sueño, ansiedad, en fin, son muchas las consecuencias desde el punto de vista psicológico, de ahí la importancia de alertar a los padres con este tema del sobreconsumo. Y que estas afectaciones desde el punto de vista psicológico, imagino que también repercutan en la salud física y en el bienestar físico del infante, ¿verdad? Efectivamente. Cada síntoma emocional se expresa también en síntomas fisiológicos. El niño puede tener episodios de hacerse pipi, lo que nosotros le llamamos enuresis, o hacerse caca, encopresis, una vez que ya hubo contención del esfínter anario y vesical. Y entonces estos son síntomas que vemos en consulta que nos dan una idea de que algo está sucediendo con el infante. De que algo no anda bien. Exacto. Por eso es importante también que el padre sepa mantener una comunicación constante con el infante, porque eso es lo que le va a dar a él la medida de que algo no anda bien, vamos a buscar ayuda entonces. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ambas la ayuda que nos han prestado con toda la información que nos han brindado en nuestro programa, un programa que pensamos fundamentalmente para acercarnos a las infancias desde el punto de vista de su bienestar y mostrarles a la familia de qué manera hacerlo mejor cada día. Así que muchísimas gracias a ambas, las invito para un próximo programa. A usted les recuerdo que esto es En Buen Cubano y que puede encontrarnos cada semana para conocer sobre la vida y la realidad del cubano. Como siempre les digo, cada semana encuéntrese con nosotros en Buen Cubano. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.